una noche especial para los que somos hijos de Dios, amén. Un tiempo donde recordamos, donde lo que Cristo hizo para con nosotros, ¿sí? Pero antes de que pudiera conquistar esto, el Señor me instaba en recordar un poco todo lo que Él pasó antes de su crucifixión y de su resurrección. Tuvo la victoria, amén, con la resurrección. Él tuvo la victoria, podemos ver esa victoria en esa resurrección. Pero antes de eso tuvo que padecer y pasar por diferentes cosas, ¿no? Y vamos a ir a Lucas. Señor, esto me había dado en la semana y la profeta estuvo hablando exclusivamente ayer que tuve la bendición de poder estar allá en Castelar y la que había ministrado la palabra era la profeta Priscila y habló exclusivamente de Lucas 22. Y si podemos abrir nuestra Biblia en Lucas 22, vamos a ver que ahí comienzan todas situaciones donde el Señor ya se aproximaba ese día, donde lo iban a llevar preso, donde se lo iban a llevar, iba a padecer diferentes situaciones. Tiene ese momento de la institución de la cena, ¿sí? Tiene ese momento de poder estar con los discípulos, con sus discípulos. Los discípulos se habían preparado en un lugar, en una casa, para poder disfrutar esa última cena tan conocida, ¿no es cierto? No solo por nosotros, sino por varias religiones. Esa última cena donde Él pudo compartir con sus discípulos y pudo también advertirles en esa cena un montón de cosas, ¿no? El hecho de que Él ya sabía quién era el que lo iba a vender, ¿no? Él ya sabía quién era esa persona y aún así Él estaba comiendo con esa persona. Y esto venía a mí, eso, ¿no? Que a veces, ¿cómo somos nosotros? Porque cuando nos llevamos mal con alguien, no queremos ni verlo, ¿no? Que vamos a compartir una mesa. Pero sin embargo el Señor, en su amor, sabiendo cuál era la situación de Judas, aún así se sentó a la mesa, aún así le lavó los pies, aún así lo amó, aún así lo amó. Y este tiempo donde festejamos esa resurrección y esa vida, entiendo también que esa vida está en nosotros, amén. Y tenemos vida gracias a Él. Tenemos que estar gozosos por eso cada día. Pero en esa vida que llevamos, también llevamos todo esto, ¿no? El poder ser esos perdonadores, el saber perdonar, el no tener rencor en nuestra vida, sino el poder ser como el Señor, en ese infinito amor, entendiendo la situación, ¿no? Sabiendo que una vez se dice, es para consolarnos, que no es la persona, sino que es lo que está en la persona. Pero la realidad es esa. La realidad es que podemos ver que en el otro tal vez no conoce al Señor y nosotros sí. Y el poder mostrar ese amor, ¿no? De poder estar juntos igual en una mesa y compartir. Amén. Veía también que le mostraba esa grandeza del servicio, como dice acá el título, la grandeza en el servicio. Les mostraba a los discípulos lo que era el servir. Y Él siendo Dios, Él siendo quien era, sin embargo, le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y si usted no conoce la historia, le animo a que Lucas 22 lo tome punto por punto y pueda disfrutar de esta palabra maravillosa que el Señor ha dejado, porque en cada versículo que usted vaya a leer va a encontrar esa palabra que nos va acá
entrar a nuestra vida y va a transformar nuestra vida. Él lavó los pies de sus discípulos, decía. Aún Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar vos los pies? Yo te tengo que lavar a vos, ¿no? Sin embargo, él le dijo no. ¿Por qué? Porque él tenía que enseñar lo que era el verdadero servicio. Que uno no es mayor que el otro en los caminos del Señor. Si bien hay autoridades, ¿no es cierto? Por eso hoy los chicos han ido hasta Castelar y están siendo levantados como pastores, como presbítero en el caso de Lili. Y es una bendición, es una alegría para nosotros ver el crecimiento, no solo de ellos en este caso, porque bueno, son los que han sido levantados, pero también ver el crecimiento en ustedes. Hoy decía, los obreros son pocos y alguien dijo, somos un montón. Sí, somos muchos, pero la palabra dice que los obreros son pocos y que la mies es mucha. Necesitamos que se levanten esos obreros. Y esos obreros no están allá, bueno, sí, también están allá afuera porque son los que van a venir. Amén. Pero acá estamos llenos de obreros. Cada uno de ustedes, sí, el Señor los ha elegido y los ha escogido para ese servicio, para ese privilegio de poder servir al Señor, ¿no? Y si seguimos leyendo, habla de la negación de Pedro, que fue lo que les había hablado la vez pasada, cuando Pedro le dice, yo voy a ir con vos a donde sea. Sí, y sin embargo después tuvo quickie y lo negó 3 veces. Y seguimos, y habla de que el Señor les dice que cuando los envíe, que no lleven absolutamente nada, sino que dependan. En ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo, pero el Señor los estaba mandando, entonces era una forma también de ese cuidado de Dios sobre las vidas de los que Él mandaba. El saber que debemos depender de Él en todo momento, que Él ya nos envió, Él ya nos dio ese propósito, ya nos envió y ya nos dio todo, no necesitamos nada, porque Él nos dio todo. A veces decimos, yo no puedo llevar la palabra, yo no puedo llevar el evangelio a otro porque no estoy preparado o no sé. Y la realidad es que el Señor dice que ya nos dio todo, que ya puso todo en nosotros, que solo debemos depender de Él y que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para darnos esa palabra. Si nosotros estamos dispuestos, en el momento menos pensado, vamos a poder estar dando esa palabra de salvación a otro. Así sea decirle, Dios te ama, ¿no? Pero no sé si les ha pasado, pero es algo tan maravilloso que uno siente en su corazón cuando uno habla del Señor, cuando uno lleva esa palabra de salvación a otro. Es algo tan maravilloso que uno siente adentro, ¿no? El saber que estamos compartiendo de Cristo y que si el otro lo recibe, gloria a Dios, nos ponemos re felices y allá en el cielo ni les cuento, ¿no? Y si no lo recibe, nos ponemos igual felices porque la palabra fue dada. Y el Señor hará. No lo habrá hecho en ese momento, pero en algún momento lo va a hacer. Amén. Y si seguimos leyendo, habla de la hora del Getsemaní, ¿no? Donde Jesús va ahí al monte y dice que ahí postrado, que hasta sudaba sangre, ¿no? En ese lugar. Y en eso quería un cachito pararme ahí. Porque dice, y estando en agonía, ¿no? Uno dice, pero era Dios, era Cristo. Pero él era hombre. Era igual que nosotros en ese momento. Él había dejado todo. Y dice que estaba en agonía. Y también pensaba yo un poquito, ¿cuántas veces nos han sucedido cosas en las cuales hemos estado en agonía? En un extremo mal, ¿no? Y él, sin embargo, oró más fuerte. Dice que, estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, él no dijo, bueno,
hasta acá llegué, me doy media vuelta, me voy, no tengo la contestación de Dios. No, dice que aún así oraba más intensamente. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo para nosotros? El que cuando estemos en una situación extrema, mal, el que podamos tener ese privilegio de poder orar más y más intensamente, que no nos cansemos. Dice la palabra, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tal su agonía, era tal su desesperación por pasar ese momento, ¿no? Porque a lo último dice, bueno, Señor, listo, ya está. Si tengo que pasar, acá estoy, ¿no? Si sabes que por mí, no lo quiero. Pero bueno, que se haga tu voluntad. Y entiendo también que esto es muy difícil, porque no es fácil muchas veces darle la voluntad al Señor en algo que nosotros estamos necesitando, que sabemos que es algo. Él iba a pasar por la cruz. Y aunque él sabía, como hablábamos el miércoles, ¿no? Él sabía lo que iba a suceder, porque él no es que no sabía. Él sabía que iba a resucitar y que iba a ganar en toda esta batalla. Pero tenía que pasar. Era hombre. Y vieron que a veces a nosotros también nos agarra eso, ¿no? Como que estamos pasando por una situación y viene la duda. Viene tal vez el temor. Pero él no dejó de orar. Hasta que no sintió ese alivio, no dejó de orar. Y su respuesta fue, que se haga tu voluntad. ¿Qué enseñanza? No sé por lo que estés pasando en este tiempo. No sé cuál sea esa situación tal vez de agonía, o tal vez no llegue a la agonía. Tal vez sea una situación difícil, complicada. Pero te animo que así como lo hizo Jesús antes de ir a la cruz, que él sabía que iba a pasar por la muerte, pero también sabía que iba a resucitar. Te animo a que no dejes, ¿sí? No dejes de orar. Si hay algo que te está en este tiempo complicando, acá como Jesús, derrama tus lágrimas y ahí orá incesantemente, como dice la palabra. Y la respuesta, la voluntad de Dios se va a hacer. Amén. Después viene el arresto de Jesús, ¿no? Donde pasa por un montón de cosas, que lo llevan acá, que lo llevan allá. Todo el tema de lo que le hacen no fue fácil para Jesús. Recibió latigazos, lo escupieron, lo desnudaron, lo maltrataron verbalmente. Hoy hablamos de bullying, ¿no? Cuando vienen y nos dicen, no sé, qué sé yo, me pueden decir, sos una flaca esquelética, y yo puedo decir, ay, me estás haciendo bullying, ¿no? Una pavada. Y hoy es muy normal eso, el bullying. Sin embargo, a él, otra que bullying. Les dijeron de todo. Sin embargo, él, como dice la palabra, calladito, pasó cada situación. Lo golpearon, lo maltrataron, lo pisotearon, pero todo él lo pasó, y no lo pasó quejándose. No lo pasó diciéndole a Dios, Dios, mirá lo que hiciste. O mirá por lo que estoy pasando, ayúdame. Sino, sin embargo, él ya había orado de antemano para poder tener esa fuerza y esa fortaleza para poder pasar esa situación. Muchas veces nos quedamos también solo en esta situación, en la situación triste de Jesús, lo que él padeció, lo que él pasó. Después viene lo de la crucifixión y uno siempre se queda con esa imagen, ¿no? Es como que uno lo tiene ahí pegado. Pero ahí es cuando viene también el tema de la resurrección, esa victoria. El poder sacar de Jesús como ejemplo
ese tiempo, tiempo de padecimiento, tiempo de dificultades, tiempo de situaciones complicadas, ¿no? Para él, porque tuvo que pasar, imagínense, todo lo que tuvo que pasar. Pero qué ejemplo maravilloso para nosotros, para poder ponerlos cada día, ¿no? En práctica. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero con el Señor todo lo podemos. Amén. Y lo más maravilloso fue el que esa cruz, ¿sí? Esa cruz donde Él padeció, lo llevó a la victoria, la resurrección. Esperé que me perdí. Seguíme. La crucifixión del Señor, su muerte, y después esa resurrección, dice a partir del 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón y Cirene que venía del campo y les pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Miren qué raro, ¿no? Porque cuando Pilato le pregunta a la gente qué hace con Jesús, si inclusive pusieron a un matón al lado de él diciendo ¿a quién dejamos libre? Sin embargo quisieron libre al matón y no a Jesús, ¿no? Como que dijeron, no importa. Pero sin embargo después gran multitud dice que le seguía y lloraba por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caen sobre nosotros y los collados cubridnos. Él estaba hablando aún en ese lugar, estaba advirtiendo lo que iba a venir. Si bien no iba a ser rápido, pero estaba advirtiendo la situación para cuando Él volviera. Amén. Por eso vemos en la Biblia que nada se escapa en el Señor, sino que está todo dispuesto, todo ya ha sido profetizado lo que va a suceder. Para nosotros no tiene que ser una nueva noticia, o no lo sabía, sino que está todo en la palabra del Señor. Por eso es necesario leerla, ¿sí? Meditar como nos están enseñando, meditar en la palabra, aprender, buscar, ¿sí? Sucede todo esto, llegan al lugar, ¿sí? Lo suben al madero. Lo llevan al sepulcro, ya estaba todo preparado. Y el día de la resurrección dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Eran mujeres. Las mujeres que habían seguido a Jesús eran las que habían preparado esas especias, porque antes se usaba eso de poner todos esos aromas, ¿no? en el cuerpo y envolverlos bien para que duraran y para todo ese tema que se hace, ¿no? Hoy en día nos meten adentro de un cajón, no nos ponen especias, pero queda encerrado hermético y ahí sucede lo que sucede. En ese momento, como no había cajones, se preparaban desde ese lugar como momias. ¿Se acuerdan lo de Lázaro, no? Entonces estas mujeres iban para adorar de alguna forma al Señor de esta forma, ¿no? Adorando a través de esas especias. Las especias eran muy caras en ese tiempo también. Esos perfumes eran muy caros. ¿Se acuerdan también de la mujer que derramó el perfume que nos hablaba también Elías la otra vez? Pero dice que estas mujeres llegaron y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas
perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los hablo cuando aún estaba en Galilea. Estos ángeles que se les aparecen a las mujeres. Algo maravilloso que nos contaba y nos mostraba ayer en la palabra la profeta. Porque son esas cosas, ¿no? Que uno a veces lee y como que no percibe ciertas cosas. Pero estos 2 hombres le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo les había dicho que Él iba a resucitar. Él los vino preparando todo el tiempo para decirles: yo vine para esto, vine para morir en la cruz, pero no solo quedarme ahí, sino que resucitar, ¿sí? Ganarle a la muerte, tener victoria sobre ella y tener vida eterna. Y no solo para mí, sino para todos ustedes. Yo le daría un aplauso al Señor. Gloria a Dios.